Hola, buenos días a todos. Esperamos 3 minutillos para que se conecte la gente y empezamos, si os parece. Esperamos 2 minutillos y empezamos. Bueno, pues si os parece, comenzamos con la sesión. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a nuestro segundo webinar de materia ESG que hemos preparado desde BDO. El primero ya lo realizamos en septiembre sobre los análisis de materialidad en ESG. Y hoy nos vamos a centrar en un tema que yo creo que está suscitando bastantes dudas e interés por lo que nos transmiten los clientes y creo que viene muy al uso, ¿no? El hablar de los riesgos climáticos. Em, Como ponentes de la sesión vamos a estar yo, en mi caso, director del área de Risk Advisory Services y especialista en ESG Compliance, y Carlos Muñoz, manager del área de Risk Advisory Services. Buenos días. Hemos preparado una sesión que vamos a dividir en 4 grandes ámbitos, ¿vale? Vamos a empezar hablando por el contexto normativo y los marcos de referencia, que yo creo que es interesante, ¿no? Empezar por un primer análisis de dónde aparecen los riesgos climáticos, en qué normativas, porque es cierto que tenemos ahora mismo un contexto normativo pues algo complejo y está bien un poco situarnos en qué se habla en relación a los riesgos climáticos en cada una de estas normas. Ahora veremos un poco tanto la perspectiva nacional como la perspectiva internacional, ¿vale? Y también los marcos de referencia, donde viene a desglosar un poquito más, pues tanto metodologías como un poco más de aclaración y directrices en relación a la identificación y gestión de riesgos climáticos.
En el punto 2 hablaremos mucho más en detalle de los riesgos climáticos, veremos ejemplos, veremos por qué es relevante, ¿vale?, esta identificación y gestión de riesgos climáticos. Para después, mi compañero Carlos explicará el enfoque metodológico, los diferentes enfoques metodológicos que podemos seguir para identificar y gestionar los riesgos, ¿vale? Y por último, pues dejaremos un apartado para también explicar el valor añadido que aporta la gestión de riesgos climáticos, ¿vale? Más allá, obviamente, de los posibles requerimientos normativos que ahora veremos, ¿vale? Sí que comentaros que tenéis en la pantalla, arriba, como al medio a la derecha, un apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, a lo largo de la sesión, si os sugiera cualquier cuestión o cualquier pregunta, por favor, pues incluirla, ¿vale? Intentaremos dejar al final de la sesión un ratito, pues, para estas dudas o preguntas que hubieran podido surgir, ¿vale? Y si no, pues si ponéis vuestro nombre o algún dato que me permite identificaros, pues os prometo que cuando terminemos la sesión intentaremos daros respuesta, ¿vale?, a las preguntas o las dudas que pudieran surgir, ¿vale? Pues si os parece, comenzamos con este contexto actual, ¿no? Normativa aplicable y marcos de referencia. He incluido esta primera slide porque sí que me parece relevante a modo introductorio hablar del concepto de tsunami normativo, que es cierto que hace 3 o 4 años es un término que ya se utilizaba mucho, ¿vale? Y yo me acuerdo, pues eso, hace 2020, pues, post pandemia, que se hablaba de este término y yo mismo me decía, "Puf, un poco dramático, ¿no?, el término tsunami normativo, incluso casi irónico, ¿no?, hablando en este caso de riesgos climáticos, exagerado o no exagerado, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez que ha transcurrido el tiempo, pues efectivamente vemos que el contexto normativo actual en materia de ESG, y ahora vemos en materia de riesgos climáticos, sí que se ha vuelto complejo, ¿no? Sí que vemos que hay diferentes normativas donde se hace referencia a los riesgos ambientales o a riesgos climáticos y que en cada una de ellas lo habla o lo aborda de una manera que puede ser obviamente similar en algunos casos, pero en otras con sus pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, sí que es importante saber que estamos ante un marco normativo que es complejo y que además hoy vamos a ver una foto, pero que esa foto va a ir cambiando, ¿vale? Estamos hablando de un marco normativo que va a evolucionar, no estamos hablando de unas normas que ya son inamovibles, están definidas, publicadas y no va a haber más cambios al respecto, sino que esperamos, de hecho, nuevos reglamentos, nuevas directivas que vayan completando la normativa que vamos a ver a lo largo del punto 1, ¿no? Incluido también los marcos de referencia, porque los marcos de referencia van un poco actualizándose y van un poco completando a esa nueva normativa que va surgiendo, ya, tanto a manera para aclarar, ¿no?, para a modo aclaratorio, como también para un poco completar a nivel metodológico, ¿vale? Entonces, muy importante entender que estamos viendo hoy una foto de cómo los riesgos climáticos aparecen o surgen en diferentes normativas, pero que a corto o medio plazo ese marco normativo evolucionará. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que estar un poco pendientes, hay que estar un poco analizando ese contexto para ver si hay cambios que pudieran ser relevantes para la organización, ¿vale? Dicho eso, empecemos, vamos a ver un poco la evolución del marco normativo español. En este caso, yo diría que para empezar podemos hablar de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental. Es la primera ley que habla de la responsabilidad de la persona jurídica en relación a los posibles daños que pueda ocasionar al medio ambiente con sus actividades. De hecho, introduce un concepto literal que es quien contamina paga. O sea, deja muy claro que los daños que puedan derivarse de la actividad de la organización en relación con el medio ambiente, con el entorno, va a conllevar una responsabilidad, ¿vale? Evidentemente estaba muy focalizada, pues quizás a riesgos o eventos de riesgo, pues por ejemplo, temas de vertidos, temas de residuos, temas de captaciones de aguas, posibles transportes, emisiones, etcétera, pero muy enfocalizado al daño que puede ocasionar la organización hacia el medio ambiente, ¿vale?, hacia el exterior. Pero obviamente ya las organizaciones tenían que incluir algunos principios de prevención, algunos métodos de mitigación de esos posibles daños que pudiera ocasionar al entorno, ¿vale? Luego tenemos la Ley 11/2018 de la INF, que imagino que todos conoceréis, donde se introduce la necesidad de identificar y priorizar riesgos relacionados con los ámbitos de reporte que incluye la propia normativa, ¿no? Están, pues, riesgos o asuntos materiales, que también es una nomenclatura que usamos mucho, pues en relación a temas de gobierno, como corrupción, con temas laborales, temas sociales, derechos humanos y demás, y por supuesto también riesgos asociados o asuntos materiales asociados a la materia ambiental, ¿vale? Por lo cual sí que empezamos a incorporar en la organización bullets relacionados con emisiones, con gestión de consumos, con economía circular, una nomenclatura que empieza un poco a extenderse dentro de la organización.
Sin embargo, es con la Ley 7/2021 cuando aparece una nueva normativa, vamos a decirlo así, o requerimiento a nivel divulgativo de emitir informes específicos sobre los impactos que pueden generar a nivel financiero en una organización los riesgos climáticos. Y ya sí que hablamos de riesgos asociados al cambio climático. Y ahí hablamos además de riesgos físicos y de riesgos de transición, que luego hablaremos en el punto 2 un poco de estas clasificaciones, pero por primera vez estamos hablando de riesgos climáticos específicos y cómo esos riesgos climáticos están impactando en la organización y no al revés, ¿vale? Que es un concepto o un enfoque un poco diferente respecto a lo que veníamos viendo en las anteriores normativas, ¿no? De qué actividades genera la organización que produce un impacto exterior. Aquí lo que estamos hablando es de qué impacto financiero me está generando esos cambios en el entorno, esos cambios que se están produciendo a nivel climático, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este artículo 32, donde aparece esta nueva obligación divulgativa de los informes anuales de impactos financieros, eh, necesitaba de algún tipo de real decreto, en este caso, que pudiera poner un poco de orden en qué tipo de contenido esperaban las autoridades en relación a estos riesgos climáticos y la evaluación de los impactos financieros. Y es cuando surge ese proyecto de real decreto, que todavía no está publicado en el BOE, entendemos por la incertidumbre política que todos estamos viendo, pero que es cierto que se espera que su publicación sea inminente. Y en el momento en el que sea publicado, entra en vigor. ¿Vale? Por lo cual, sinceramente, no descartamos que haya algún tipo de sorpresa de última hora, como ocurrió en el EINFA a finales de año, pues que ocurra algo similar y en el momento en el que aparezca esta ley en el BOE o este proyecto de Real Decreto en el BOE, entra en vigor. Y por tanto, las organizaciones, que ahora veremos cuáles están sujetas, tendrán que elaborar ese informe y reportar ese informe de impactos financieros asociados a los riesgos climáticos. ¿Vale? ¿Y qué dice este proyecto de Real Decreto? Pues dice que los informes relacionados con la evaluación de impactos financieros asociados a los riesgos climáticos tendrán que ser reportados por sociedades cotizadas que ya estuvieran obligadas a publicar el EINF, entidades de crédito, entidades aseguradoras y, ojo, porque también incluye a todas las organizaciones que no están en los 3 bullets anteriores, pero que sí que están obligadas a publicar los estados de información no financiera. Por lo tanto, estamos hablando de un alcance bastante amplio, ¿vale? Que está muy alineado con esa normativa en relación a la información no financiera y que además ahora se incorpora un contenido, un informe específico asociado a riesgos climáticos, ¿vale? ¿Y qué es lo que se tiene que reportar? Porque a diferencia de la ley de la INF, que donde a lo mejor esos análisis de materialidad que se hacían, esos análisis de riesgos, estaban muy enfocados a priorizar posibles asuntos materiales o materias sobre las que la organización quisiera reportar, aquí no se centra tanto en el dato cuantitativo o en la priorización del riesgo, sino que es mucho más completo, ¿vale? Al final se trata de reportar prácticamente un sistema de gestión de riesgos climáticos, ¿vale? Porque de hecho luego lo veremos en relación con otros marcos de referencia como Escoso, que la estructura o el modelo de gestión se asemeja mucho a un modelo de gestión de riesgos corporativo, ¿no? Que es, oye, tiene que haber una estructura de gobierno, tiene que haber unos roles y responsabilidades dentro de la organización y empezando por la implicación del Consejo de Administración o comisiones delegadas, alta dirección, en lo que viene siendo la gestión de los riesgos climáticos, ¿vale? Y a eso habrá que describirlo, cómo son esos roles y responsabilidades en esta materia. Obviamente habrá que hablar del proceso de identificación y evaluación de riesgos. Tendremos que describir cuál es ese proceso, cómo se han identificado los riesgos físicos y de transición y cómo se están evaluando, qué criterios se han utilizado para evaluar y priorizar esos riesgos. Habrá que hablar además de horizontes temporales, es decir, el propio proyecto de Real Decreto, y ahora veremos también la normativa europea, habla de horizontes temporales. Ya se entiende que esos riesgos van a evolucionar en el tiempo. No es la misma la foto que vamos a tener ahora que dentro de 10 años, ni se esperan que el cambio climático genere los mismos riesgos ahora que dentro de 10 años y ya tienen que empezar a analizar esos horizontes temporales y además ver los impactos reales y potenciales de esos riesgos. Impactos que en este caso nos centramos más en el ámbito financiero, pero que no se trata únicamente a nivel de hablar de financiero, EBITDA, ingresos, sino que estamos hablando de un concepto más amplio de demanda, de ventas, de concepto de financiación, de gastos en I+D. O sea, estamos hablando de impactos en la organización y en sus activos, ¿vale? Entonces, se trata no solo de hablar de impactos reales, sino también de potenciales gracias a esos escenarios temporales, ¿vale? ¿Qué va a llevar todo eso? A que obviamente si tú
identificas riesgos, ves qué impactos tiene en tu organización, tendrás que tomar decisiones para gestionar y mitigar esos riesgos y esos impactos, ¿vale? Por eso se habla de ese enfoque estratégico. Tendrás que incorporarlo en la toma de decisiones de los órganos que correspondan para poder mitigar correctamente esos impactos y esos riesgos climáticos que has identificado y evaluado en las fases anteriores, ¿vale? Y por supuesto, como siempre, métricas y escenarios. Tendremos que identificar y evaluar riesgos, tendremos que implantar medidas de prevención y mitigación y tendremos que establecer métricas que me permitan evaluar si esas medidas de prevención y mitigación están funcionando, ¿vale? Todo ello tendrá que incorporarse en ese informe de evaluación de impactos financieros y riesgos climáticos, por lo cual estamos hablando de un reporting bastante completo que va mucho más allá de un simple mapa de calor con mis riesgos climáticos o con un proceso de consulta a grupos de interés o con un proceso de identificación y definición de escalas, ¿vale? No, lo que buscamos es un sistema de gestión que me permita garantizar que esos riesgos climáticos y sus impactos financieros están siendo gestionados por la organización, ¿de acuerdo? Esto es a nivel ámbito marco normativo español, pero luego tenemos además el marco normativo europeo, ¿vale? Y aquí también se habla de riesgos ambientales y se habla de riesgos climáticos. Tenemos el SFDR, el Sustainable Finance Disclosure Regulation, que lo que viene a establecer son normas armonizadas de transparencia para aquellos participantes de mercados financieros, asesores financieros, que tendrán que reportar sobre cómo han integrado los riesgos de sostenibilidad y las posibles consecuencias adversas en sus procesos, en la información que proporcionan a sus clientes y, por supuesto, en sus productos financieros, ¿vale? Por lo cual volvemos a incorporar este concepto de riesgos ambientales, de estos riesgos climáticos, de incidencias adversas en materia de sostenibilidad dentro de la organización. Por supuesto, el reglamento delegado 2021/2139, que completa el reglamento de taxonomía. Aquí los riesgos climáticos juegan un papel clave para garantizar que no se pone o no se está produciendo un perjuicio en alguno de los objetivos medioambientales para los cuales estamos analizando el alineamiento o no alineamiento de las actividades de la organización. Es decir, para poder determinar que una actividad es alineada o no alineada con un objetivo medioambiental, en este caso de adaptación al cambio climático, tendremos que ver si los riesgos climáticos físicos, en este caso, podrían generar algún tipo de perjuicio a ese objetivo. Y si lo genera, entonces esa actividad económica de la organización no podrá estar alineada, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, es otro enfoque de cómo los riesgos climáticos juegan un papel, en este caso, para el análisis del alineamiento y no alineamiento en materia de taxonomía. En este caso, además, en el anexo A del propio reglamento delegado aparece un listado de referencia de posibles riesgos climáticos, ¿vale? Donde te permite un poco también a la organización identificar cuáles son las posibles vulnerabilidades y los riesgos a los que puede enfrentarse, ¿no? Y luego, por supuesto, la CSRD, la directiva CSRD, que como sabéis entró en vigor en diciembre del año pasado y que, como luego veremos en los SRS, pues también habla de un concepto muy interesante que es el enfoque de doble materialidad, que hicimos mucho hincapié en el webinar de septiembre, donde ya no estamos hablando solo de los riesgos e impactos que genera la organización a nivel ambiental y social hacia afuera, sino, como decíamos, esa materialidad financiera de cómo ese entorno, esos impactos y riesgos están generando un posible impacto al valor de la compañía, al posible riesgo que está generando a la propia organización a nivel financiero, ¿vale? Entonces, un poco aúna ese doble concepto que veíamos antes en el marco normativo español de daños hacia afuera, riesgos o impactos hacia afuera y riesgos e impactos hacia adentro, ¿vale? Como veis, pues son diferentes normativas, tanto en el ámbito nacional como internacional, con sus pequeñas particularidades, con sus pequeños enfoques, que lo que marcan es un poco los conceptos o elementos a publicar o a gestionar, pero sin entrar en gran detalle en cómo se debe abordar esta gestión, esta identificación de riesgos climáticos, ¿vale? Y para ello sí que existen marcos de referencia, ¿vale? Marcos de referencia como el TCFD, el Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que es un organismo que se crea en 2015 y que busca publicar o divulgar posibles directrices, recomendaciones en materia de información, reporting relacionada con el clima. Y fijaros qué interesante porque en su última versión ya establecía claramente dependencias entre la organización y los riesgos climáticos, dejando claro que esos riesgos climáticos generan un impacto en la organización que deberá ser gestionado, ya sea a nivel de business performance, ya sea a nivel de resiliencia, de cómo soy capaz de adaptarme y responder ante estos riesgos, pero además a través de un risk management, es decir, cómo gestiono estos riesgos para que ese impacto financiero sea el mínimo posible.
¿vale? En cuanto a riesgos, pues que claro, como veis, estamos hablando de riesgos financieros en un término amplio de ingresos y gastos, de temas de financiación, temas de tesorería, temas de inversión, etcétera, ¿vale? Y es curioso cómo efectivamente relaciona esos riesgos climáticos con la actuación que la organización debe realizar en todos sus estamentos, no solo a nivel financiero, sino a nivel de gestión de riesgos, a nivel de business performance. De hecho, dentro del TCFD se incluyen pilares de divulgación que, si nos fijamos, están muy alineados con los que explicábamos antes del proyecto de Real Decreto, que es, oye, cuando tengas que informar de cómo estamos gestionando estos riesgos climáticos y qué está haciendo la organización para adaptarse y ser resilientes ante estos riesgos, tendrás que hablar del gobierno, del modelo de gobierno que has implementado, de cómo has involucrado a los órganos de gobierno, a la alta dirección, en el proceso de gestión y evaluación de los riesgos, qué políticas has desarrollado en este sentido. Tendrás que hablar de riesgos y de impactos. Es decir, tendremos que identificar qué riesgos climáticos puede verse afectada la organización o por cuáles de estos riesgos puede verse afectados y, en concreto, determinar qué impactos asociados a esos riesgos va a generar en la organización. Que, como decía, y luego lo veremos también, son impactos que sí tienen evidentemente un carácter financiero, pero no únicamente exclusivo al término resultado o al término de vida, sino mucho más amplio en términos puede ser de tesorería, de inversiones, de costes, etcétera. Estrategia, evidentemente, si tengo riesgos y tengo impactos asociados a esos riesgos, tendré que mitigarlos y prevenirlos de alguna manera. Y para ello tendré que determinar, tomar decisiones con planes de acción, planes estratégicos, etcétera, enfocados a mitigar estos impactos. ¿Vale? Entonces, es una forma bastante interesante de integrar conceptos ambientales, conceptos de riesgos dentro de la estrategia de la organización, de la estrategia corporativa. Y luego lo veremos en el punto 3 que explicará Carlos, esos modelos, esos enfoques para integrar los riesgos climáticos, ¿no? Y por último, lo mismo, las métricas y objetivos. No podemos asegurar que estamos mitigando y preveniendo un riesgo o un impacto de manera adecuada si no mido que las medidas que estén implementadas son o están siendo eficientes, ¿vale? Y por supuesto, cómo esas métricas, cómo esos KPIs, cómo esas medidas de monitorización se reportan internamente a nivel de comunicación, a quién llega esa información y además, luego externamente, qué obligaciones tengo de reporting y cómo puedo reportar a nivel externo, ¿vale? Otro marco de referencia sería COSO. COSO en gestión de riesgos es como muchos de vosotros conoceréis, la metodología de referencia, y ellos mismos sacarán un documento específico de cómo integrar los riesgos relacionados con factores ESG al proceso de gestión de riesgos empresarial, ADRM, ¿vale? Y si veis un poco el esquema, espero que se vea bien porque está un poco pequeño, pero si veis un poco el esquema o los conceptos clave o las fases, llamémoslo como queramos, igual volvemos a ver una similitud clara tanto con lo que decía el TCFD como con lo que hablábamos del proyecto de Real Decreto en España. Tiene que haber un modelo de gobierno, tiene que haber una cultura de gestión de riesgos específicos, en este caso de factores ESG, incluidos obviamente los ambientales. Tiene que haber un proceso de identificación, evaluación e implementación de esos riesgos, en este caso de una perspectiva corporativa, que como digo luego Carlos hablará un poquito más en detalle. Tiene que haber una evaluación de impactos, tiene que haber asociado cómo impactan esos riesgos, qué causa o qué puede motivar ese riesgo a nivel organizativo. Tiene que haber actividades necesarias de revisión y monitorización y, por supuesto, esos canales de reporting, esos canales de comunicación internos y externos que satisfagan a nuestros stakeholders internos y a los stakeholders externos, ¿vale? Como digo, tanto la guía COSO como el TCFD son marcos que son bastante interesantes de cara a abordar este tipo de proyectos a modo de referencia porque dan contenidos y dan directrices que pueden ser muy interesantes, ¿vale? Y luego están los SRS que, más que un marco de referencia, es una extensión, obviamente, de la normativa que plantea la CSRD, de estos European Sustainability Reporting Standards, que, como ya explicábamos, eso sí, en septiembre, y tampoco me voy a extender mucho, pues en los SRS transversales ya se hablaba de la necesidad de ese enfoque de doble materialidad, de analizar los riesgos, impactos y oportunidades asociados a los diferentes ámbitos ambientales, sociales y de gobierno. Dentro de la parte ambiental, obviamente, tendremos que identificar esos riesgos, esos impactos y esas oportunidades relacionados con el clima. Por lo cual, sí que existen esas similitudes, sí que existe ese nivel de alineamiento o existen esos campos comunes de reporting entre la parte o la norma europea y la norma más nacional, pero insisto, con sus ciertas particularidades que habrá que atender y abordar para no dejarnos nada fuera. ¿Vale? Esto sería un poco el resumen de las normativas, tanto nacionales como internacionales, donde se mencionan estos riesgos climáticos y qué tipo de particularidades o qué tipo de requerimientos se incluyen, ¿no? Como conclusión, ya digo,
yo me quedaría con que los riesgos climáticos tienen que ser identificados y tienen que ser gestionados por la organización. Es decir, más allá del requerimiento normativo, es algo que, como luego también iremos viendo, es algo primordial para la organización. Es algo que va más allá del puro requerimiento normativo y que va más allá de la mera identificación y creación de mapas de calor. Es incluir los riesgos climáticos en un modelo de gestión de riesgos, ya veremos de qué tipos de enfoque, pero incorporarlo como un elemento más del modelo de gestión de riesgos de la organización. ¿Pero qué son los riesgos climáticos? ¿Vale? Pues según cosa un riesgo es la probabilidad de que se produzcan eventos o hechos que afecten al cumplimiento de la estrategia y objetivos de negocio. Vale, pero en el caso de riesgos climáticos, estos eventos o hechos tienen unas particularidades y ahí es donde entra una clasificación de climáticos físicos y climáticos de transición. Imagino que muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero bueno, por hablar un poquito más y ver esta clasificación, los riesgos físicos son aquellos que generan efectos tangibles, que son físicos, nunca mejor dicho, y que podemos distinguir entre agudos y crónicos. Los agudos son aquellos que generan un acontecimiento puntual, como puedan ser incendios, tormentas, inundaciones, huracanes, y los riesgos crónicos son aquellos que permanecen más en el tiempo, es decir, son riesgos que están latentes y se mantienen con cierta frecuencia o se mantienen a largo plazo, pues pueden ser incrementos de la temperatura global, aumento del nivel del mar, daños o pérdidas en la flora y fauna en determinados entornos, temas de productividad de las tierras de cultivo. Entonces, estamos hablando de eventos que se mantienen en el tiempo respecto a los agudos, que son eventos mucho más puntuales y generalmente más difíciles de prevenir o más difíciles de adelantarse o de prevenir en este caso. ¿Vale? Y luego tenemos los riesgos climáticos de transición, que quizás son un poquito más difíciles de entender, son riesgos que surgen como consecuencia de la transformación y la transición que estamos viviendo hacia una economía baja en carbono y una economía más sostenible, ¿no? Una economía que permita una adaptación y una recuperación respecto a los cambios climáticos, ¿vale? Hacia el cambio climático. Entonces, estamos hablando de riesgos asociados a ese proceso de transición, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de riesgos legales y políticos, riesgos tecnológicos, riesgos de mercado y riesgos reputacionales, ¿vale? Que ahora mencionaremos y ahora explicaremos algunos ejemplos de estas tipologías de riesgos, ¿vale? Que tienen bastante sentido y que quizás son un poquito más intangibles respecto, obviamente, a los riesgos climáticos físicos, que todos sabemos cuáles son y todos entendemos su relevancia y su impacto, ¿no? Pero quizás a estas alturas digamos, oye, a más allá del marco normativo, ¿realmente estamos hablando de riesgos que son relevantes? ¿Estamos hablando de riesgos que tienen la suficiente materialidad como para que les estemos dando esta importancia, para hacer un webinar hoy, para que tengamos normativas que los mencionan con frecuencia? O sea, ¿estamos hablando de riesgos que realmente tienen impacto en la organización? Y para ello me gustaría ver algunos de las últimas publicaciones obviamente, de referentes, ¿no? De organismos que en este caso son referencia a nivel de riesgos. En este caso, por ejemplo, el World Economic Forum en su Global Risk Report del 2023 hacían una pregunta de cuáles veían que eran los riesgos de mayor impacto a corto plazo, es decir, de aquí a 2 años, y a largo plazo, de aquí a 10 años. ¿Vale? Em, es verdad que está pequeñito, pero bueno, si lo veis, la evolución del corto plazo al largo plazo se ve una clara tendencia hacia los riesgos ambientales, ¿vale? Pero es que ya a corto plazo vemos que dentro del top 5 hay 2 específicos de carácter ambiental, que son los desastres naturales y los eventos extremos del tiempo, que son los riesgos climáticos, es casi la definición de riesgos climáticos físicos. Y en el cuarto vemos los fallos para mitigar el cambio climático, que se complementa, en mi opinión, con el 6, ¿no? De incidentes a largo plazo de riesgos climáticos, es decir, los físicos que hablábamos crónicos, y el 7, que son los fallos para mitigar y adaptarse al cambio climático, que son clara es la definición de riesgos climáticos de transición. Es decir, que en este análisis, este estudio del World Economic Forum, dentro del top 10 de riesgos de mayor gravedad, 4 son riesgos climáticos y en concreto riesgos climáticos físicos y riesgos climáticos de transición. Pero es que si nos vamos a largo plazo a los 10 años, los 4 primeros son los 4 riesgos climáticos. O sea, pero tal cual. Por lo cual, es evidente, como decía, que esta identificación y gestión de riesgos climáticos es un must para las organizaciones. Es un have to, porque es que no hay opción. No hay opción y tenemos que incorporarlo y empezar a incorporar medidas eficientes de gestión para adaptarnos a este cambio climático y para prevenir estos efectos extremos. Porque además tiene una particularidad y es que
estos eventos de riesgo asociados a los riesgos climáticos generan dependencias. Tiene un efecto multiplicador, como decimos en video, ¿no? Tiene un efecto que en el caso de producirse dispara o causa otros eventos de riesgo dentro de la organización que pueden ser muy críticos y poner incluso en riesgo a la organización. O sea, una inundación o un incendio en infraestructuras críticas de una organización genera a su vez otros riesgos que pueden poner en riesgo una organización. La transformación de mi modelo productivo por X motivos, que requiera de inversiones en I+D, que requiera de materias primas diferentes, que requiera de un menor consumo energético, etcétera, puede aumentar mi competitividad o no, si no lo hago a tiempo, si no lo genero respecto a otros competidores, y puede influir a nivel estratégico, puede influir a nivel de demanda y puede influir evidentemente a nivel financiero. Por lo cual, son riesgos que generan dependencias con otros riesgos, ¿vale? Y esto es un elemento muy importante porque al final eso le da una mayor relevancia al propio riesgo climático, ¿vale? Otro ejemplo, el ECIA, ¿no? El European Confederation of Institutes of Internal Auditors. Es decir, aquí la pregunta es a nivel internacional a los responsables de auditoría interna de cuáles son los top 5 risks para tu organización. ¿Cuáles son los 5 riesgos que consideras que son los que vas a tener que afrontar a corto plazo? ¿Vale? Pues un 40% de las respuestas hablaban del riesgo climático, ¿vale? Y de la sostenibilidad. Y de hecho es uno de los riesgos que más ha crecido en 2023 respecto a 2022. En BDO Global también realizamos un estudio a nivel internacional, que es una publicación en el Risk Landscape 2023 en este caso, donde claramente hablábamos de cómo el riesgo climático ya se ha quedado de manera permanente, es un riesgo clásico dentro de los modelos de riesgo corporativos. Y aquí está un poco también la gravedad del asunto, que es que cuando preguntamos a CEOs, CIOs, porque al final en este estudio de video global preguntamos a CEOs, CIOs, CFOs, etcétera, de más de 13 sectores a nivel internacional. Y cuando les preguntas cuáles son los riesgos para los que crees que la organización está peor preparada, de los 4 riesgos que aparecían, uno era el riesgo ambiental. Por lo cual, si atendemos a estos análisis de estos estudios, lo que vemos es que los riesgos climáticos, tanto a corto como a largo, van a tener una relevancia creciente, una gravedad creciente, con una probabilidad creciente, y además son riesgos para los que en principio, o parece, estamos poco preparados, o están de momento poco gestionados, ¿vale? De ahí la relevancia de estos riesgos climáticos. De ahí la relevancia de que aparezcan normativas que insten a las organizaciones a incorporar este modelo de gestión de riesgos climáticos dentro de su modelo de gestión de riesgos corporativo y dentro de su propia estrategia, ¿vale? Porque son riesgos relevantes. Y si tenemos que hablar de ejemplos de riesgos climáticos, también es cierto que no tenemos un listado cerrado de riesgos climáticos físicos y cuáles son los riesgos climáticos de transición, pero sí que a través de esas normativas que mencionábamos antes, sí que vemos ejemplos claros y tenemos guías, listas indicativas de cuáles pueden ser esos riesgos y cuáles pueden ser esos impactos, ¿vale? Por ejemplo, en los riesgos de transición, el proyecto de Real Decreto habla de legales, que hablábamos antes, legales. Pues legales, claro, se aparecen normativas que requieren de cambios, por ejemplo, en materias primas, de cómo producir productos, de cómo generar residuos, de temas de emisiones, todos esos requerimientos normativos tienen que generar en la organización un cambio que puede ser tecnológico propiamente, tengo que cambiar mi modelo productivo, tengo que reducir consumos, tengo que reducir emisiones, tengo que ser más eficiente, tengo que cambiar materias primas o materiales dentro de mis productos y también de mercado. La demanda puede modificarse, los consumidores son mucho más susceptibles a determinados aspectos. El otro día hablaba con un compañero de hoy en día es difícil encontrar un brick de leche que no hable del porcentaje de reciclaje de ese brick o que no hable de dónde pastan las vacas. O sea, es algo que el mercado demanda y muchos sectores están viéndose impactados por esas demandas, esos cambios de paradigma, esos cambios de criterios de consumo que tienen que reflejarse luego en el tipo de productos y servicios que ofrece la organización. Y luego también hay un ámbito reputacional, obviamente. En este caso, por ejemplo, también el proyecto de Real Decreto habla de que hay sectores que obviamente están más señalados que otros, ¿no? Un sector minero incluso un sector logístico, transporte a nivel de emisiones, que a lo mejor requiere de medidas de transición o de adaptación al cambio climático más radicales que en otros sectores, ¿no? También se habla de riesgos físicos agudos y crónicos, pero bueno, eso ahora lo hablamos dentro del ejemplo del reglamento delegado que viene mucho más extenso. Pero me parece muy interesante el listado tentativo
que habla de impactos financieros, para entender cómo esos riesgos no solo generan un impacto a nivel ambiental o a nivel financiero en resultados, sino que evidentemente, por ejemplo, si yo tengo que adaptar mi ciclo productivo a nivel tecnológico, cambiar productos, cambiar materias primas, etcétera, eso va a poder generar incremento en costes operativos o no, o puede generar una oportunidad y reducir costes operativos, pero puede ser un impacto positivo o puede ser un impacto negativo. También lo normal es que si tengo que cambiar ciclos productivos o tengo que cambiar mi tecnología, generalmente derive en gastos en I+D. Sí. También puede ocurrir que genere una obsolescencia más acelerada de activos porque tengo que cambiar materiales o porque, como digo, tengo que cambiar mi ciclo productivo. ¿Vale? También a lo mejor puede impactar a nivel personal. Tengo que incorporar personal más especializado por determinados términos a nivel de mercado o a nivel tecnológico. Puede producirse reducciones en la demanda, precisamente por ese riesgo de mercado. Si yo no soy capaz de responder a los requerimientos que me están haciendo mis clientes en estos ámbitos, en estos temas, no voy a notar una reducción de la demanda y una reducción de competitividad respecto a otras organizaciones dentro del sector. Por supuesto, los riesgos físicos pueden generar aumento en las primas de seguros, evidentemente, o en la caída de ingresos por menores capacidades productivas porque no soy capaz de adaptarme a estos requerimientos legales o tecnológicos en materia de consumos o en materia de abastecimiento o en materia de producto o de ciclo productivo. ¿Vale? Como veis, los impactos pueden ser muy variados, ¿vale? Pero sí que es verdad que existe una relación relativamente fácil de ver entre esos riesgos climáticos, tanto físicos de transición como con esos impactos. Y luego tenemos ejemplos de riesgos físicos crónicos y agudos que también ayudan a entender un poco el concepto de esto, de que estamos hablando de riesgos crónicos y agudos. Y de hecho, en el propio reglamento delegado del 2021/2139 los distingue entre temperatura, relacionados con el viento, relacionados con el agua, relacionados con la masa sólida, pues ayuda mucho, ¿no? Esta distinción a identificar cómo mi organización me va a afectar, porque evidentemente si yo me dedico a la pesca, pues la acidificación de los océanos puede ser un riesgo muy crítico. O si, por ejemplo, me dedico a la hostelería, pues a lo mejor la erosión costera, si tengo restaurantes o bares en zonas que están sufriendo esta erosión, tengo que tenerlos en cuenta de cara a cómo voy a gestionar ese proceso, ¿no? Ese proceso de adaptación o la degradación del suelo en caso de agricultura, variaciones de patrones de viento si soy una energética, si tengo molinos de viento o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que esos riesgos físicos en determinados sectores va a tener una especial relevancia. ¿Vale? Más ejemplos, pues como decía, el TCFD o los SRS. Si vemos los riesgos, ejemplos que van incluyendo, aquí sí que vemos una clara similitud con otras normativas. O sea, lo que es cierto es que sin tener un listado cerrado de riesgos, lo que sí que tenemos es unos listados de referencia que están bastante alineados entre ellos, ¿vale? Por lo cual, no se trata que es que cada normativa habla de un listado, un anexo con listas, riesgos, etcétera, que son completamente diferentes, sino que más o menos van dando unas pistas a las organizaciones de por dónde tienen que analizar o qué tipo de riesgos tienen que analizar, tanto los riesgos físicos como de transición. ¿Vale? Pistas, por ejemplo, también a nivel de abordar esta identificación de riesgos, pues seguramente, ya lo estaréis viendo, los riesgos físicos tienen un componente muy claro con la localización de nuestras infraestructuras y activos. Es decir, dónde mi empresa o mi organización o mi grupo ejerce su actividad puede condicionar claramente cómo de expuesto estoy a determinados riesgos físicos. Evidentemente, hay zonas a nivel mundial que están más expuestas a terremotos, a huracanes, a inundaciones, pero también es verdad, y eso es un efecto del cambio climático, que zonas donde antes a lo mejor esos riesgos eran menores, ahora estamos viendo que esos riesgos son mucho mayores. ¿Vale? Estamos viendo inundaciones, pues recientemente en Madrid, que rara vez se veían, la coletilla de este es el día con mayor lluvia por metro cuadrado en la historia. Este concepto cada año se va superando. Entonces, son riesgos que a lo mejor a priori o eran mucho menores en ciertas zonas, pero que requiere de un nuevo análisis porque vemos que ese cambio climático está generando efectos devastadores y riesgos extremos, efectos extremos en zonas que a lo mejor hasta ahora no era habitual o era muy, muy residual. ¿Vale? En cambio, los riesgos de transición son mucho más, en mi opinión, sectoriales, ¿no? O sea, hay ámbitos donde vas a verte mucho más expuesto a nivel de ciclos productivos, de tipología de productos, de emisiones, y ahí es donde la propia organización tendrá que determinar hasta qué punto está expuesto o no a esos riesgos. ¿Vale? Y si os parece, pues pasamos al punto 3. Dejo a mi compañero Carlos que explique el enfoque metodológico de cómo abordar esta identificación y gestión de riesgos climáticos. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Eh,
Bueno, en relación con el enfoque metodológico, lo primero que tenemos que indicar es que realmente la normativa aplicable no hace referencia a una metodología concreta. Sin embargo, como acabamos de estar comentando, sí que tenemos marcos de referencia que, sin ser idénticos, de alguna manera sí que están alineados con la normativa aplicable. En este caso, los principales marcos de referencia pues, serían el TCFD y la guía acoso en materia de ESG, que como ya hemos visto, están muy alineados en el contenido, es decir, gobierno, estrategia, una gestión de riesgos e impactos y las métricas y objetivos, más una parte de monitorización. En, en un proyecto típico en relación a la gestión de riesgos climáticos, como decíamos, con base a los aspectos mencionados anteriormente, realmente no hay una metodología concreta que haya que aplicar, pero sí es cierto que de acuerdo con nuestra experiencia y con base en las mejores prácticas, sí que se pueden definir cuatro fases clave. Tendríamos por un lado la identificación de riesgos climáticos, la evaluación, control y gestión de estos riesgos, la monitorización y seguimiento y por último el reporting y modelo de gobierno. Antes de analizar el contenido de cada una de estas fases, es importante indicar que hay dos maneras de afrontar estas fases y las dos maneras pues, persiguen el mismo objetivo. Por un lado, tendríamos la posibilidad de integrar la sostenibilidad y los factores ESG dentro de un modelo corporativo de gestión de riesgos. En este caso, la metodología desarrollada sería aplicable a cualquier tipo de riesgos, lo cual eso pues, puede facilitar de alguna manera el trabajo. Sin embargo, en este tipo de modelos corporativos, pues los factores ESG o los riesgos climáticos concretamente, pues que pueden quedar difuminados dentro de un modelo de riesgos más amplio. Por otro lado, existe la posibilidad de desarrollar un modelo específico de gestión de riesgos climáticos, de manera que esto permita priorizar y focalizar los riesgos climáticos. Sin embargo, supone pues, un mayor esfuerzo a la organización ya que hay que desarrollar un modelo específico en materia de ESG. En nuestra experiencia, salvo en organizaciones que ya estén muy maduras y con modelos corporativos de riesgos muy contrastados, lo ideal puede ser comenzar con el desarrollo específico de un modelo de gestión de riesgos climáticos y poco a poco ir elevándolo para que se pueda integrar dentro de un modelo de gestión de riesgos corporativos. En relación con las cuatro fases, en primer lugar, tendríamos la identificación de riesgos climáticos. Es importante destacar que no todas las cuestiones ESG presentan un riesgo a nivel corporativo. De ahí que esta primera fase sea clave, ya que hay que identificar todos aquellos riesgos que realmente puedan tener un impacto dentro de la organización. Dentro de esta primera fase tendríamos tres actividades principales. Por un lado, desarrollar un inventario de riesgos corporativos. Luego, identificar y desarrollar otros métodos de identificación de riesgos climáticos. Y por último, la consideración de impactos, que como ya hemos visto, es clave en la gestión de riesgos climáticos. En relación con la primera actividad, el- el- independientemente de que haya un modelo corporativo de gestión de riesgos o no, hay que generar este inventario, ya que el objetivo es identificar riesgos que puedan alterar el negocio y afectar la expectativa de cumplir la estrategia definida. Y es cierto que en organizaciones en las que ya se dispone de un modelo corporativo de gestión de riesgos, hay que, en primer lugar, examinar el inventario de riesgos corporativos, ya que existe la posibilidad de que de manera directa o indirecta ya se hayan tenido en cuenta estos riesgos. De manera que, independientemente de que dentro de nuestro modelo corporativo de gestión de riesgos hayamos definido las cuatro categorías clásicas de riesgos estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento normativo, hay que plantearse la necesidad de incluir esta nueva categoría de sostenibilidad. Como decíamos, muchos de los riesgos ESG realmente no son nuevos, sino que se incluyen en riesgos que previamente ya han sido identificados por las organizaciones. A modo de ejemplo, en organizaciones en las que pueda ser de aplicación, se suele tener en cuenta el riesgo de fluctuación del coste de materias primas. Sin embargo, sí es cierto que esto suele estar relacionado
con el cambio climático, de manera que aquí tenemos un ejemplo de cómo un riesgo que posiblemente ya esté identificado en otras organizaciones tiene un componente climático que hay que tener en cuenta y que aunque indirectamente o sin saberlo realmente ya se estaba teniendo en cuenta en organizaciones que ya disponían de un modelo completo de gestión de riesgos. En segundo lugar, e independientemente de que se disponga de un modelo de gestión de riesgos corporativos, se pueden utilizar métodos alternativos o adicionales a la identificación que completen todo este análisis. Los principales en este caso serían la consulta a grupos de interés y los marcos de referencia. En relación con la consulta a los grupos de interés, en este caso, lo primordial al tratarse de riesgos climáticos sería la consulta a grupos internos, grupos de interés internos. Y en relación a los marcos de referencia, como ha dicho Pablo anteriormente, en los marcos normativos y en los marcos de referencia hay diferentes ejemplos, tanto temáticos como sectoriales, que sin ser un listado exhaustivo, pues desde luego sirven de base para esta fase de identificación de riesgos climáticos. Y por último, dentro del bloque de identificación de riesgos climáticos, tendríamos la consideración de los impactos. Dentro de este proceso de identificación de riesgos climáticos, la organización debe considerar tanto impactos negativos y positivos que ya se han producido, lo que serían impactos reales, o que se puedan producir, pero aún no lo han hecho, lo que serían impactos potenciales. Dicho esto, ¿qué son realmente los impactos positivos y los impactos negativos? Impactos positivos son aquellos que contribuyen o que podrían contribuir al desarrollo sostenible a través de sus actividades, habitualmente asociados a los riesgos de transición que hemos visto anteriormente, y los impactos negativos, que son actividades de la organización que dañan o contribuyen negativamente al desarrollo sostenible. Estos impactos habitualmente asociados tanto a riesgos físicos como de transición. La manera de identificarlos, pues básicamente haciendo una evaluación o un análisis interno para identificar este tipo de procesos a través de evaluaciones de terceros, como pueden ser grupos de interés, en este caso sí pueden ser externos, y mediante los estándares de referencia. Esto que puede ser un poco teórico, cuando lo intentamos aterrizar, pues a modo de ejemplo podemos tener una organización dentro del sector de transportes cuyo riesgo, uno de sus riesgos principales a nivel climático puede ser el riesgo de contaminación, pues podemos tener un impacto positivo si han decidido electrificar parte de su flota y tendríamos un impacto negativo en todas las emisiones de CO2, consecuencia de no haber electrificado el total de la flota. Un ejemplo de cómo se puede analizar un riesgo con esta doble variable de impacto positivo e impacto negativo. A continuación, ya pasaríamos a la segunda fase, que sería evaluación, control y gestión de riesgos climáticos. En este sentido, destacar que nosotros somos conscientes de que evaluar y priorizar este tipo de riesgos, especialmente por su naturaleza, pues es complicado, ya que no siempre son claros y no son fácilmente cuantificables. En este sentido, hay dos actividades principalmente a desarrollar dentro de este bloque. Por un lado, seleccionar los métodos apropiados de evaluación y, por otro lado, entender qué criterios conllevan cada uno de estos métodos. Dentro de los métodos de evaluación, nosotros proponemos tres que serían metodología tradicional, metodología COSO y metodología CSDR, apoyada, por supuesto, en los ESRS. En relación con las dos primeras, metodología tradicional y metodología COSO, pues bueno, en relación habría que tener como un doble enfoque, teniendo en cuenta que la metodología tradicional está más enfocada a una gestión específica de los riesgos climáticos únicamente, es decir, como un modelo específico de gestión de riesgos climáticos, como puede pasar, por ejemplo, con el compliance penal, mientras que la metodología COSO aboga más por una integración dentro de la gestión corporativa. De esta manera, en la metodología tradicional, una vez analizada la tolerancia al riesgo de la compañía, habría más margen para adaptar las escalas de valoración clásicas, que son el impacto y la probabilidad, de manera que se puedan utilizar en relación con el impacto, se puede utilizar
criterios cuantitativos, como puedan ser el impacto en EBITDA, la facturación, o criterios más cualitativos, como puedan ser el impacto de la reputación en objetivos estratégicos o en otros procesos de la compañía, y lo mismo con la probabilidad en la que se debe establecer criterios temporales, por ejemplo, pues eventos de riesgo materializados en los últimos 5 años, la probabilidad de materialización en el próximo ejercicio, esto en relación a la metodología tradicional. En relación a la metodología COSO, que es una metodología, como decíamos, que aboga por integrar la gestión de riesgos climáticos en la estrategia global de la organización, pues al ser una gestión corporativa e integrar las escalas que ya nos vienen dadas, pues bueno, es menos flexible a la hora de adaptar las diferentes escalas a los riesgos climáticos. En este sentido, como comentábamos antes, utilizando esta metodología, habría que integrar dentro del modelo de gestión de riesgos corporativos una nueva categoría de riesgo, que serían los riesgos sostenibles, añadiéndolos a los clásicos pues, estratégicos, operacionales, cumplimiento y financieros. Y luego tendríamos la metodología CSRD, apoyándose en el SRS, que en este caso sí que es muy específica a riesgos climáticos y a factores ESG, de manera que habría que adecuar el modelo a, a la normativa y a este tipo de estándares. De manera que una vez identificados los riesgos y sus impactos, tanto negativos como positivos, como reales y potenciales, estos se deben ponderar y evaluar desde una doble perspectiva, que es lo que llamamos doble materialidad. Tendríamos una materialidad de impacto, que es una perspectiva social y medioambiental, y una materialidad financiera, que es de repercusión en el valor de la compañía. En relación con la materialidad de impacto, esta hace referencia, en relación con la materialidad de impacto, esta hace referencia a aquellos impactos reales y potenciales que tiene, pero es clave el establecimiento de umbrales de materialidad, porque como decíamos, eh, este tipo de metodología es totalmente diferente a la metodología tradicional y a la metodología COSU de integración dentro de un modelo corporativo, de manera que los umbrales de materiales se ven modificados y hay que tener en cuenta materialidad de impacto, materialidad financiera. Dentro de la materialidad de impacto, dos aspectos relevantes, impactos reales e impactos potenciales, cuya materialidad se va a basar o se va a determinar en base a la gravedad, y la gravedad de los impactos se determina en base a una serie de características. En relación a los impactos reales hay que tener en cuenta la escala, es decir, el nivel de relevancia del impacto, hay que tener en cuenta el alcance, la extensión o magnitud del impacto y el carácter irremediable, es decir, el grado de dificultad que supone contrarrestar el daño resultante del impacto. Esto particularmente para impactos negativos. Y en relación con los impactos potenciales, hay que tener en cuenta la gravedad y la probabilidad. La gravedad de los impactos potenciales se determina tal y como acabamos de mencionar, y la probabilidad de un impacto que hace referencia a la posibilidad de que el impacto se produzca. Eh, toda esta parte tiene mucho más desarrollo, que no es objeto de este webinar, pero que entraría a formar parte dentro de todo lo que podría ser un análisis de materialidad. Por otro lado, tendríamos la materialidad financiera, que los marcos de referencia hasta ahora no indican claramente cómo se debe establecer este umbral, pero sí que dan una serie de pautas a seguir, como que la materialidad financiera se debe determinar en base a umbrales cuantitativos o cualitativos adecuados a los efectos financieros previstos, en términos de financiación, de cash flow, EBITDA, etcétera. Estos impactos se deben evaluar en función de su probabilidad de ocurrencia y de la magnitud potencial de sus efectos financieros a corto, medio y largo plazo. Esto está totalmente alineado con el horizonte temporal que mencionábamos anteriormente. Y por último, los marcos de referencia pues, sugieren que estos umbrales definidos para medir la financiera pues, sean los utilizados en modelos corporativos un poco más amplios. Esto en relación a la evaluación. Aquí tenemos dos ejemplos muy básicos de cómo podríamos tener una metodología tradicional, un mapa de calor con su probabilidad de impacto. Sin embargo, la metodología de CSRD y ERSS pues, es un poco más laboriosa y desde luego da mucho más información con esta doble materialidad que estábamos indicando.
A continuación tendríamos el bloque de monitorización y seguimiento. En ese sentido, hay que destacar que todas las organizaciones experimentan cambios continuos y que pueden surgir nuevos riesgos o modificaciones en los impactos, por lo que es necesario identificar o establecer lo que nosotros denominamos Key Risk Indicators, los KRIs, que permiten revisar y reconocer todos estos cambios antes de que se materialicen. En este sentido, dentro de este bloque podemos diferenciar dos aspectos fundamentales. Por un lado, identificar y evaluar cambios internos y externos que puedan afectar a la organización. En este sentido, a diferencia de riesgos tradicionales, estos riesgos climáticos pueden cambiar súbitamente por X motivos, cambios demográficos, cambios meteorológicos, etcétera. Por lo que se debe monitorizar de manera continua los cambios internos y externos por si alguno de estos pudiera desencadenar cambios en los riesgos identificados. A modo de ejemplos, tendríamos cambios internos o dentro de un entorno interno, cambios en estrategia corporativa, cambios organizativos o innovación tecnológica y dentro de cambios externos, desarrollo de nueva normativa aplicable, fenómenos meteorológicos adversos y cambios en las expectativas de los grupos de interés. La segunda fase sería revisar la eficacia y los resultados de los indicadores de riesgo desarrollados en la organización, con el objetivo de monitorizar la eficacia de la respuesta a los riesgos climáticos y verificar si esta monitorización coloca al riesgo dentro de un nivel aceptable de desempeño, hay que definir métricas y umbrales a modo de alerta para que cuando se superen estas tolerancias se tomen las decisiones que sean necesarias. De nuevo, estas métricas no son estancas y deben ser modificadas o por lo menos revisadas a lo largo del tiempo. Estas métricas o indicadores se deben definir internamente por las organizaciones, ya que están totalmente condicionadas al sector en el que opera la organización, pero los marcos de referencia sí que dan algunas referencias en relación con las métricas. En este sentido, hay un documento muy concreto, se llama Métricas Climáticas, que está preparado por el Principles for Responsible Investment, que forma parte del Pacto Global de la ONU, en la que hay métricas muy concretas para determinados riesgos. No para todos, pero bueno, puede servir como base. A modo de ejemplo, para determinados riesgos, como pueden ser las emisiones de gases de efecto de invernadero o la escasez de agua, pues proponen métricas como la intensidad de las emisiones de CO2, la exposición de la organización a proveedores o a empresas con altos niveles de CO2 y el cálculo de huella de carbono. En relación con la escasez de agua, tendríamos la extracción de agua total y cuota asignable de disponibilidad de agua y el volumen total de agua reciclada y reutilizada. Como decíamos, estos no dejan de ser ejemplos. Las organizaciones tienen que aterrizar todas estas métricas a la realidad de cada una de las empresas. Y por último, tendríamos el bloque de reporting y modelo de gobierno. En relación al reporting hay que tener hay que tener en cuenta tres aspectos clave a la hora de comunicar los resultados derivados de este tipo de análisis. Por un lado, la identificación de información relevante. En ese sentido, habría que plantearse qué información sobre riesgos climáticos hay que divulgar y qué indicadores y métricas son apropiados. Y aparte, la frecuencia y los canales de comunicación, ya que, como hemos visto, la normativa tiende y el proyecto de Real Decreto así lo establece, pues hay que reportar esta información de manera periódica y es una información muy concreta. En este sentido, hay que diferenciar entre reporting y comunicación interna y reporting y comunicación externa. En relación con la interna, el objetivo principal de esta comunicación es proporcionar información útil a la propia organización para la toma de decisiones sobre los métodos y el desempeño de la gestión de riesgos. La comunicación interna también puede fomentar y promover la concienciación sobre los riesgos relacionados con factores ESG, por lo que es interesante. En relación con la comunicación externa, pues hace referencia a los requisitos regulatorios que exigen a las entidades dar a conocer este tipo de procesos, así como divulgar los riesgos clave de la organización, como por ejemplo el proyecto de Real Decreto que hemos visto o como por ejemplo la taxonomía verde. En segundo lugar, en relación al modelo de gobierno, aquí es donde nos puede surgir la duda de, vale, ¿quién debe de liderar dentro de una organización toda esta parte de cambios climáticos, de riesgos climáticos? Bueno, pues en ese sentido, independientemente del grado de madurez de la organización, realmente hay que redefinir estas estructuras operativas de manera que dentro de la pirámide habitual tengamos, más allá de clásicos consejo de administración y comisión de auditoría interna,
aquí es donde hay que empezar a plantearse la posibilidad de desarrollar o bien comités específicos de sostenibilidad o integrar esta parte de riesgos climáticos dentro de una comisión de riesgos un poco más genérica, generar a lo mejor direcciones generales de control o áreas específicas de sostenibilidad. Esto, desde luego, no, no hace nada de referencia a la metodología, a los marcos aplicables, pero es una buena duda sobre la que reflexionar de cara al futuro, ya que con el peso que está tomando este tipo de riesgos y la importancia que tiene su evaluación y gestión, pues yo creo personalmente que estamos yendo hacia un modelo organizativo en el que haya posiblemente áreas específicas de sostenibilidad y, desde luego, comités concretos para un poco la evaluación y la gestión de este tipo de riesgos climáticos. Entonces, a modo de resumen, como habéis visto, los 4 bloques están totalmente alineados con la normativa y con los marcos de referencia, por lo que, al no existir una normativa específica que indique cómo debe, cómo debe llevarse a cabo, pues son 4 bloques que en cualquier tipo de organización se pueden implementar. Y ya a continuación pasamos al cuarto bloque. Gracias, Carlos. Pues ya para terminar, que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, un poco recordar cuál es el valor añadido para las organizaciones, porque es verdad que, como decíamos, el componente normativo está claro, pero sí que es verdad que hay mucho más detrás, ¿no? Es un esfuerzo y una dedicación de recursos que tiene que hacer la organización y que tiene que tener algo más de aportación de valor más allá del puro cumplimiento, ¿no? Y en ese sentido, a mí siempre me gusta poner este roadmap, ¿no? De, oye, en septiembre hablamos de la doble materialidad y después de ello o del análisis de riesgos viene una función de gestión, de métricas, de procesos de control y mitigación y de datos y de control y quality data, ¿no? Pero ¿qué aportación de valor tiene para la organización? Pues primero, como es lógico, la optimización de recursos, ya lo decíamos también con la materialidad, al final, si tú identificas cuáles son los riesgos de mayor impacto de la compañía, te podrás focalizar en aquellos elementos que requieran de una actuación inmediata o de medidas de prevención y mitigación más relevantes. Por supuesto, el incremento de una cultura de riesgos. Estamos hablando de riesgos, como decía, y como hemos visto en los estudios, que son riesgos que van a tener una importancia creciente. Por lo tanto, esta gestión de riesgos climáticos debería empezar a ser un lenguaje común dentro de la organización. Y una forma de, evidentemente, comenzar a generar esa cultura, esa creación de cultura de gestión de riesgos climáticos, comienza por la identificación de dichos riesgos y las medidas que hemos visto posteriores, las fases que hemos visto posteriores que describía Carlos, ¿no? Va a mejorar la competitividad seguro, porque evidentemente la adaptación, los riesgos de transición, la adaptación al cambio climático va a repercutir en el modelo de lo que hablábamos del business performance y eso va a implicar que quien mejor se adapte al cambio climático, quien mejor adapte sus procesos productivos, su organización, las diferentes áreas a este cambio climático, a esos riesgos de transición, seguramente genere ventajas competitivas frente al que no lo haga. ¿Vale? Por lo cual, es un dato a tener en cuenta muy relevante para poder diferenciarse respecto a la competencia y para no quedarse atrás, ¿no? Por supuesto, la inclusión de los riesgos climáticos en la estrategia que va a permitir la toma de decisiones al más alto nivel. O sea, estamos hablando de involucración de los órganos de decisión y de darle la relevancia que merece, porque, como insisto, son riesgos climáticos que tienen a su vez un efecto multiplicador y dependencias con otros riesgos, ¿no? Y por último, obviamente, el cumplimiento de esos requerimientos normativos. Por último, ¿cuándo se debe hacer este análisis de riesgos y cada cuánto? Pues obviamente, como en cualquier gestión de riesgos, se debe hacer de manera continua. Es decir, hay un ejercicio inicial obvio de identificación de esos riesgos físicos y de transición, pero luego esa evaluación y esa monitorización es una fase más dentro del proceso de gestión del riesgo, ¿no? Y eso sí, esa gestión continua tiene que verse sujeta a posibles cambios, como decía Carlos, del contexto interno y externo, y en función de eso, a lo mejor abordar de nuevo una nueva identificación o un nuevo análisis de riesgos y a partir de ahí volver a funcionar, ¿vale? Es decir, a lo mejor un ejercicio de identificación se hace cada 2, 3 años y la gestión, eso sí, es continuada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el momento en que se hace ese ejercicio inicial, luego las ventajas son claras. Tardas menos, hay una reducción de tiempo y recursos en lo que se refiere a la gestión y actualización de esos riesgos. Cada vez tendrás información más viable y completa porque habrá una cultura más generalizada dentro de la organización en materia de gestión de riesgos climáticos. Habrá una mejora del modelo de gestión organizativo
como hemos visto, porque va a generar las acciones, las tomas de decisiones de órganos de consultivo de decisión, van a tomar decisiones y van a implantar acciones que van a motivar esos cambios y esa optimización de los modelos organizativos, y además se va a permitir adaptar de manera más rápida a esos cambios en el entorno que, como vemos, pues desgraciadamente ocurren con demasiada frecuencia. Y por nuestra parte, poco más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de interés. Como decía, nos hemos quedado sin tiempo, pero prometo, luego vemos preguntas si hubiera habido cuestiones, y en cualquier caso las contestaremos de manera individual. Y repito, muchas gracias. Este ha sido el segundo webinar que hemos celebrado en materia de G, y en breve lanzaremos nuestro tercer webinar, que como siempre intentaremos que se vea sobre un tema que sea interesante y que genere interés en nuestros clientes. Muchas gracias y un saludo. Gracias, hasta luego.